Para terminar el programa, quiero proponerles pensar lo siguiente. Cuando uno habla del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, por las dudas, que si uno tiene un triángulo rectángulo quiere decir que uno de los ángulos es recto, como cuando uno llega a una esquina. Entonces, si uno tiene un triángulo rectángulo, dice el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado quiere decir multiplicar la longitud por sí misma. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, frente a eso, el teorema afirma, si usted tiene un triángulo rectángulo y uno calcula el cuadrado de la hipotenusa, ese cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por otro lado, uno podría decir al revés. Y si yo tengo un triángulo en donde hago las cuentas, no sé todavía si el triángulo es rectángulo o no, pero yo hago las cuentas y descubro que cuando hago el cuadrado de la hipotenusa, de pronto me doy cuenta que si sumo los cuadrados de los catetos, me da exactamente igual. ¿El triángulo con el que empecé es rectángulo? O sea, es un problema distinto. Pitágoras dice, si el triángulo es rectángulo, le va a pasar esto. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Al revés, digo yo. Y si yo tengo un triángulo en donde calculo el cuadrado de la hipotenusa, calculo la suma de los cuadrados de los catetos y me da igual. ¿El triángulo con el que empecé es rectángulo? La respuesta es sí. Y se llama el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿Y por qué lo cuento con este énfasis? Porque este teorema se usaba hace 300, 400 años cuando no había escuadras. Entonces, cuando la gente tenía que marcar, delimitar un terreno, entonces, ¿qué hacía? Tomaba, por ejemplo, esto que yo tengo en la mano, vamos a suponer que esto midiera 3 metros, esto mide 3 metros o lo que fuere, 3. Después yo acá tengo 4 y después acá tengo 5. Entonces, fíjense lo siguiente, si yo ahora agarro y hago así, pongo esto que mide 3, esto lo doy vuelta acá que mide 4 y acá hago esto, justo mide 5, entonces fíjense, 5 al cuadrado, 5 por 5 da 25. 3 al cuadrado es 3 por 3, da 9. Y 4 por 4, o sea, 4 al cuadrado da 16. 9 más 16 es 25. ¿Qué es lo que dice esto? Es que si una persona eligió una soga y esto mide 3 y acá lo para, después da vuelta y pone esto que mide 4 y acá pone otro clavo y hace así y esto mide 5, lo que encontró acá con el recíproco del teorema de Pitágoras es que este ángulo que le quedó marcado acá es recto, con lo cual este triángulo es rectángulo. ¿Qué es lo que dice esto? Que usando el recíproco del teorema de Pitágoras, uno puede construirse un ángulo recto, con lo cual hace 300, 400 años, cuando no había escuadras, cuando no había manera exacta de poder medir, entonces, y había que establecer desde acá es tierra tuya y desde acá es tierra mía, bueno, en ese momento, usando el recíproco de Pitágoras, se podía construir un ángulo recto. Y cuando uno se construye un ángulo recto, tiene resuelto un problema que en aquel momento no se podía. Y de paso uno aprende lo que significa el recíproco de un teorema, que no siempre es cierto. En este caso sí, el recíproco del teorema de Pitágoras también sirve. Esto forma parte de la pasión que tenemos nosotros los que hacemos alterados por pi. Por eso disfrutamos de la matemática, para tratar de entender también por qué se enseñaba esto en alguna época, por qué es importante el teorema de Pitágoras y por qué es importante el recíproco del teorema de Pitágoras. Para aprender a pensar, para aprender a disfrutar, para aprender a jugar. Estos alterados por pi, gracias porque ustedes nos permitieron a nosotros entrar en su casa, lo que obviamente no es poco. Chau, hasta la próxima.